Bueno, comenzando con las aplicaciones, ¿no? A partir del siguiente circuito, este de acá, aplicar el teorema de la reciprocidad y hallar Ix. Entonces, primero en este problema vamos a intercambiar la posición de esta sola fuente, es decir, vamos a trabajar con este circuito, pero de la forma, ¿no?, del caso particular, ¿no? Cuando B1 es igual a B2, ¿no? Entonces, y después vamos a ver este mismo circuito para el caso general, ¿no?, cuando hay un intercambio de dos fuentes, ¿no?, de dos fuentes de tensión, ¿no? Ahorita simplemente vamos a trabajar con una sola, fuente, con esta de acá. Entonces, veamos, ¿no? Primer paso sería intercambiando la posición de la fuente y de la variable, es decir, esta fuente la pasamos para acá, donde estaba la variable, y esta variable la pasamos donde estaba la fuente, que es como vimos aquí, ¿no? Es como hemos visto aquí. Donde está la variable, pasamos la fuente, ¿no?, y nos da esto. Y donde antes estaba la fuente, pasamos la variable. Nuevamente, donde estaba la variable, ¿no?, ahora pasamos la fuente, que antes estaba aquí, ahora la pasamos acá, porque ahí es donde estaba la variable. Y donde estaba la fuente, ¿no?, ahora será el lugar de la variable, ¿no? Pero en este caso I1 va a ser igual a I2 porque estamos trabajando con esta misma fuente de acá, ¿no? Y en este caso va a ser Ix. Por lo tanto, acá está la fuente, acá está la variable, entonces la variable va a ir para acá. Entonces vamos a tener esto, 2 Ix 3, aquí 2, acá está la variable, entonces vamos a poner la fuente. Entonces con esto ya hemos hecho el intercambio de posición entre la fuente y la variable. Podemos hallar de varias formas este Ix, ¿no? Podemos hallar de varias formas, pero se me ocurre por ahora hacer una transformación de fuente de tensión a corriente. Entonces aquí tenemos, esto de acá no se toca, este va a ser 2, este va a ser Ix, este es 3, acá va a venir una resistencia en paralelo de 2 y una fuente de corriente que la flecha apunta hacia arriba, dado que este es el positivo, de corriente de voltaje entre resistencia, sería acá 25 amperes. Bien, entonces el Ix lo podemos hallar desde un simple divisor de corriente. Entonces, por divisor de corriente, Ix es igual a, bueno, trabajamos con conductancias, la conductancia por donde quiero hallar la corriente, que sería 1/2 sobre la suma de estas tres conductancias, 1/2 más 1/3 más 1/2, y a todo esto lo multiplicamos por la fuente de corriente y nos saldrá 75 octavos ampere. Bien, esto sería la aplicación del teorema de la reciprocidad, ¿no? Si nosotros hubiésemos hallado el Ix acá, ¿no?, a partir de esta fuente, nos hubiese salido lo mismo que acá. Varias formas de hallarlo, por ejemplo acá hallar la resistencia equivalente, ¿no?,
aquí hallar una tensión, ¿no? A partir de un divisor de tensión, y con la tensión aquí podemos hallar la corriente aquí, ¿no? Que va a salir lo mismo que acá. Ahora, algo importante que se tiene que comentar es que, muy bien, en el intercambio de fuente con variable, ¿no? Nótense, hay que notar que acá hay una sola fuente. En este intercambio de fuente con variable hay una sola fuente y otra. En dicho intercambio, las corrientes que, por ejemplo, la corriente que debió pasar por aquí de este circuito original no va a ser la misma aquí, ¿no? Cuando procedí a hacer el intercambio de fuente, ¿no? Entonces no hay que equivocarse ahí, ¿no? Nosotros podemos hallar mediante el teorema de la reciprocidad intercambiando fuente y variable, pero lo que salga acá, ¿no? De este circuito original va a ser diferente de lo que salga acá al haber intercambiado la fuente y la variable. Ahora, por ejemplo, podemos ahora hacer lo siguiente. Podemos hallar, ¿no? Para demostrar, ¿no? Hallando Ix del circuito original, por ejemplo, aquí está el circuito más menos 50, 2, acá 3, acá 2, por acá viene Ix. Vamos a hallar acá la resistencia equivalente, que sería 2 por 3, 6, 6 quintos. Y acá ponemos un más menos Bx. El circuito quedará así. Más menos 50. Por acá 2. Más menos Bx. Y acá 6 quintos. Entonces, por divisor de corriente, perdón, por divisor de tensión, Px será la resistencia donde quiero hallar dicha tensión, 6 quintos, sobre la suma de resistencias que están en serie, 2 más 6 quintos, por la fuente de tensión que es 50, obtendremos 75 cuartos volt. Ya tenemos esta tensión, entonces ya podemos hallar esta corriente. Entonces Ix va a ser igual a Bx, vamos acá, Bx sobre 2. Bx está acá, entonces esto es 75 sobre 8 amperes, que es lo mismo que sale mediante el uso del teorema de la reciprocidad. Ahora, podemos aprovechar este circuito también para hacer un intercambio de fuente, ¿no? Por acá, por ejemplo, vamos a tratarlo, ya no, lo que hemos hecho aquí es el caso particular, del teorema de la reciprocidad, como ya lo hemos comentado, cuando B1 es igual a B2, ¿no? Ahora vamos a trabajar en ese mismo circuito, vamos a aprovechar ese mismo circuito para hacer el caso más general, ¿no? Por ejemplo, así como está, le vamos a inyectar aquí una fuente de tensión de 30 voltios, imaginemos, y vamos a ver qué corriente pasa por acá, ¿no? Entonces, lo que antes era pasar esta fuente para acá con 50 voltios, ahora esta fuente la pasamos para acá con 30 voltios, ¿no? Con B2 en este caso, respetando lo que aquí habíamos visto, ¿no? Con B2 igual a 30 voltios, vamos a hallar entonces un Ix2, lo que habíamos visto acá, ¿no? Inyectábamos B1, calculábamos I1, ¿no? Inyectábamos B1 en estos terminales, calculábamos I1 en estos terminales. Ahora, por
por donde hemos calculado I1, vamos ahora a inyectar B2 y vamos a hallar la corriente I2, ¿no? Por donde antes habíamos inyectado la fuente B1. Entonces vamos a calcular IX2. Entonces tendríamos algo así. Aquí 2, aquí el corto, aquí 3 ohmios, aquí 2 ohmios y aquí más menos B2 igual a 30 voltios. Ya no 50, sino el B2. Vamos a calcularlo primero, ¿ok? Por acá va a estar IX2 y por acá, por ejemplo, la resistencia equivalente será 2 por 3, 6 quintos. Y vamos a hallar nuevamente aquí, por ejemplo, un BX2. Entonces tendremos el circuito ahora así. 6 quintos más menos BX2. 2 más menos 30. BX2 es 6 quintos sobre 2 más 6 quintos por 30. Esto es por divisor de tensión. Bien, si nosotros calculamos todo esto, nos va a salir 45 cuartos volt. Entonces ya tenemos la tensión aquí. Por lo tanto, IX2 es igual a BX2 sobre, ¿no? BX2 es de acá a acá. Entonces la corriente que pasa por acá va a ser igual a BX2. Vamos a ponerlo acá así. BX2 sobre 2. O sea, 45 cuartos sobre 2. 45 octavos ampere. Bien, esto lo hemos hecho por cálculo manual, ¿no? Pero vamos a usar o usando el teorema de la reciprocidad, ¿no? Cuando hay fuentes de tensión teníamos que era este B1 I1 es igual a B2 I2. Hay que observar que B1 era 50 voltios, dado que es de aquí, ¿no? Del primer circuito, ¿no? B2 es 30 voltios, ¿no? El que pusimos acá. Y 1 lo obtuvimos. Y 1 está acá, que es el IX, 75 octavos. Ahora vamos a calcular I2. I2 es para acá. I1 por B2 sobre B1. I1 será 75 octavos por B2, que es 30, sobre B1, que es 50. Este 0 se va con este, quinta acá, quinta aquí. Todo esto nos saldrá, creo que es 15, 75 entre 15 por 3, 45 octavos ampere, que es lo mismo que hemos conseguido aquí. Es decir, si nosotros sabemos, ¿no? Si nosotros sabemos en este circuito y habiéndolo calculado por nuestros métodos tradicionales cuánto vale IX, si por donde antes había esta variable yo le quiero inyectar ahora acá
una fuente de tensión y quiero saber cuánto es la corriente acá, por acá, mejor dicho, por esta rama, ya no es necesario hacer todo este cálculo, que lo hemos hecho a manera de demostración, sino simplemente usamos nuestro teorema de la reciprocidad. Y directamente hemos llegado a la respuesta, ¿no? Tal como lo habíamos visto acá, ¿no? Aquí, ¿no? Inyectamos B1 entre A y B, obtenemos I1 entre C y D. Ahora, si entre C y D le inyectamos una fuente o otra fuente de tensión, ¿no? Vamos a calcular la corriente I2, ¿no? Por donde antes se le había inyectado la fuente de tensión AB. De acuerdo a esto se le inyecta, esto lo hallamos. Esto se le inyecta, esto ya no lo hallamos, ¿no? Con las técnicas circuitales, sino directamente de este teorema, ¿no? Entonces, así es como se aplica el teorema de la reciprocidad. Bien, vamos a continuar aplicando el teorema de la reciprocidad, hallar la corriente que pasa por aquí. Entonces, veamos. Acá está la tensión, ¿no? A la fuente de tensión, aquí está la variable, entonces procedemos a hacer el intercambio variable-fuente, ¿no? Intercambiando fuente variable. Bien, a ver. La fuente se vuelve un corto, ¿no? Como ya habíamos visto en el circuito anterior. Y por aquí es donde vamos a medir ahora la corriente. Y el resto 5, 2. Y si por acá estaba la variable, aquí entonces introducimos, ¿no? Introducimos la fuente. No va a estar en paralelo, sino en serie, ¿no? En serie, tal como habíamos observado aquí, ¿no? Aquí en el primer problema, esta fuente de acá, a la hora de hacer el intercambio variable-fuente, la fuente la movimos aquí en serie con esta resistencia, y la corriente, ¿no? La medimos por donde sacamos la fuente, ¿no? De tensión. En ese caso lo dejamos como un corto y por ahí medimos la corriente. Aquí también. Bien. Ahora hay que observar algo. Este corto de acá va a matar esta resistencia y esta resistencia. Entonces por acá vemos que por ejemplo, un IX' es igual a 0. Y por acá también, dado que este es un cable y este es un cable, esta resistencia también está cortocircuitada, una corriente IE' es igual a 0. El circuito va a quedar así. Esto no está, esto no está. Entonces va a quedar así. Por acá y más menos 10, 4. Entonces aquí y se halla por, bueno, la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Por ejemplo, sería en esta dirección de acá, ya que y lo estamos asumiendo en esta dirección, entonces la malla sería así, más 10 menos 4 veces y igual a 0, entonces y es igual a 10 sobre 4 amperios. Listo, esa sería la corriente. Entonces nuevamente, cuando hacemos el intercambio de fuente, tensión, corriente, el intercambio es donde está la fuente es un corto, y por ese corto ahora se mide la corriente, y por donde está la variable, ahí es donde introducimos en serie, ¿no? De lo que haya, ¿no? La fuente de tensión, como lo hemos hecho aquí.
Otra cosa importante que es necesario conversar es que observen acá como en este circuito las corrientes por la resistencia de 5 ohmios y por la resistencia de 2 ohmios es 0, ¿no? Este circuito es donde ya hemos hecho el intercambio de fuentes, donde estamos aplicando el teorema de la reciprocidad. Pero en el circuito original, las corrientes que pasan por esta resistencia de 5 y por esta resistencia de 2 no es 0. Acá, por ejemplo, es 2 amperios, ¿no? 10 entre 5, 2 amperios. Ahora 10 entre 2 son 5 amperios, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? 10 entre 10 voltios, ¿no? Que caen aquí entre 4 ohmios es 10 sobre 4 amperios, que es lo que hemos obtenido aquí. Entonces hay que tener cuidado y al momento de aplicar el teorema de la reciprocidad, ¿no? Solo va a ser válido para las ramas donde se hacen el intercambio fuente-variable, ¿no? Ahí sí es válido aplicar, pero lo que no sea en esas ramas, fuente-variable, ¿no? Lo que no sean esas ramas puede salir otro resultado, ¿no? Que acabamos de ver aquí. Bien, continuando. Aplicando el teorema de la reciprocidad, hallar la corriente I. Entonces procedemos intercambiando fuente con la variable. Nos quedará, acá está la fuente, la cortocircuitamos y la ponemos donde está la variable en serie con el elemento que haya, ¿no? Y por donde hemos cortocircuitado, es decir, por donde estaba la fuente de tensión, por ahí ponemos la corriente. Nos quedará algo así. 10 por aquí. Supongamos si vamos a asumir esta dirección de corriente, ¿no? Por aquí 4, por aquí 2, por aquí 2 y por acá 5. Acá podemos colocar más menos 10 en esta dirección. Lo primero que debemos de notar es que 10 y 2 están en paralelo, 2 y 4 están en paralelo, ¿no? Entonces primero vamos a hallar esto. 2 paralelo con 4, que sería 4 por 2, 8, entre 6, 4 tercios. Acá también 10 y 2 están en paralelo. 20 entre 12 sería 10 sextos, 5 tercios. 5 tercios. Entonces, si redibujamos el circuito, nos quedará así. Como esto está en serie, vamos a poner la resistencia. Vamos a poner esto más arriba. Vamos a ponerlo esto así. Más menos 10. Por acá 5. Por acá 5 tercios, ¿no? Y por acá 4 tercios. Entonces, lo que podemos hacer aquí es hallar, por ejemplo, la tensión. Acá le vamos a poner BY, acá le vamos a poner BX. Podemos hallar estas tensiones de aquí, que en buena cuenta son estas. Acá está BY, acá está BX. Y después, ya que sabemos las tensiones, mediante un divisor de tensión, hallamos la corriente aquí, hallamos la corriente acá y podemos, corriente aquí, corriente acá, podemos calcular la corriente que pasa por acá. Entonces, por divisor de tensión, por ejemplo, BY sería la resistencia donde se quiere la tensión, que es 5 tercios, sobre la suma de todas las resistencias en serie, 5 más 5 tercios más
4/3 por la fuente de tensión, que es 10. Todo esto es 25/12 volt. Ahora, Px sería la resistencia donde se quiere esa tensión, que es 4/3, sobre la suma de las tres resistencias en serie, 5 más 5/3 más 4/3. Todo esto por la fuente de tensión 10 voltios. Todo esto nos sale 5/3 volt. 5/3 volt. Entonces, con estas tensiones vamos a regresar a este circuito, ¿no? Y dibujamos solo la parte que nos interesa. Por acá 2, ¿no? Por acá 2 también. Y por acá viene la corriente I. Aquí en esta resistencia está B sub Y, que en buena cuenta es 25/12. Esto es BI. Y aquí en esta resistencia de 2 está Bx, que es 5/3, que en buena cuenta es Bx. Entonces podemos hallar, por ejemplo, esta corriente que pasa por acá, que es I sub Y, y podemos hallar esta corriente que pasa por acá, que es I sub X, de tal forma que I, vamos a ponerle nodo A, ley de corriente de Kirchhoff, nodo A, la corriente I es la que entra, por lo tanto será la corriente que sale, Ix menos I sub Y. Y es I sub X, ¿no? Voltaje 25/12 sobre 2 ohmios menos I sub Y, que sería 5/3, ¿no? Sobre 2 ohmios. Todo esto es, a ver, 25/12, 2 menos 5/3, 2. Ya. 25/12 nos sale 5/24 amperios, ¿no? Este sería el resultado, ¿no? A ver, vamos a ver si todo está bien. Esta corriente estamos asumiendo que entra al nodo, entonces es Ix, entra la que sale, Ix menos la que entra, ¿no? Ix es, lo hice al revés, la que sale, esto es negativo, lo hice al revés. A ver, las disculpas del caso. En todo caso pondríamos esto así. Esto, Ix es en realidad 5/3, y esto es 25/12. Las disculpas del caso. Este es 5/3. Ahora sí. Y esto es 25/12. Y esto sería menos 5/12. Perdón, la disculpa del caso. Bien. Que nos salga negativo es que la corriente no va a ir entrando hacia el nodo, sino la corriente, el sentido de la corriente si este es el nodo A, la corriente va hacia allá. Este es el sentido. Nuevamente, este es 5/3
sobre 2 y esto sería 25 sobre 12 sobre 2 menos 5 sobre 24. Bien, entonces así aplicaríamos el teorema de la reciprocidad. Bueno, continuando, aplicando el teorema de la reciprocidad, hallar la tensión Bx en el siguiente circuito. Acá está la tensión y acá está la fuente de corriente. Es el primer problema que vamos a hacer con fuente de corriente, ¿no? Entonces, vamos a aplicar esta forma de acá, ¿no? Esta forma de acá, que lo habíamos visto con fuente de corriente, pero vamos a particularizar cuando I1 es igual a I2. Entonces, hay que observar aquí que cuando nosotros en los problemas anteriores trabajábamos con fuentes de tensión, ¿no? Veíamos corriente, entonces la fuente, al hacer el intercambio de fuente y variable, la fuente de tensión lo colocábamos en la rama donde estaba la variable en serie al elemento, ¿no?, de dicha rama. Por ejemplo, acá 10 voltios, acá está la variable 10 voltios, la fuente de 10 voltios lo colocábamos en esta rama de acá, que es donde está la variable, en serie con lo que hay en dicha rama, en serie con 4. La fuente de tensión la cortocircuitábamos y por ese corto es donde hallamos la corriente I, ¿no?, haciendo el intercambio fuente-variable. Aquí, cuando tenemos fuentes de corriente y procedemos a hacer el intercambio, intercambiando fuente variable. En este caso, como tenemos una fuente de corriente, donde esté la tensión, ¿no?, en el elemento donde se requiera la tensión, esta fuente de corriente la colocamos en paralelo, ¿no? Aquí en esta resistencia se requiere la tensión Bx, entonces esta fuente de corriente la colocamos en paralelo al elemento donde se requiere la tensión, ¿no? Y ya que hemos sacado esta fuente y la hemos colocado en paralelo a este elemento, ¿no?, este Bx de acá lo colocamos ahora en donde antes estaba la fuente de corriente. Entonces abrimos la fuente de corriente y en esos bordes donde se ha abierto la fuente de corriente, ahí colocamos la variable, ¿no? Si lo vemos aquí en el dibujo sería algo así. Vamos a ponerlo por acá. 2, 5, 5, 3, 4. Entonces, acá estaba la variable, ¿no? La caída de tensión en esta resistencia de 3, ya ahí colocamos la fuente en paralelo, ¿no?, en paralelo al elemento donde se requiere la tensión. Por ejemplo, lo ponemos así, en la misma dirección que acá. Bien. Y como hemos intercambiado, hemos abierto este terminal diferente a como lo veíamos acá. Acá cortocircuitábamos a la hora de hacer el intercambio. Aquí abrimos y donde abrimos colocamos la tensión requerida, ¿no?, en este elemento de acá. Si la fuente hubiese estado entre este y este punto, el Bx hubiese sido entre Bx más menos Bx, ¿no?, si esta fuente hubiese estado entre estos dos nodos, ¿no? Pero como está entre este y este nodo, entonces la variable va a ir aquí, donde la fuente estaba anteriormente. Bien, lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, hacemos una transformación de fuente de corriente a tensión. Transformación de fuente de corriente a tensión. Entonces nos quedará un circuito así. Aquí 2, aquí 5, aquí 5
Otra cosa más, acá 5 por 3, 15, más menos 15, 3 y 4 están en serie, sería 7 ohmios. Aquí está el Bx. Entonces hay que notar que tenemos dos nodos, ¿no? Acá hay un nodo trivial, pero ese no lo vamos a contar. Acá hay dos nodos, hay tres ramas que están en paralelo. Acá hay una fuente de tensión en serie con una resistencia. Toda esta rama en paralelo con una resistencia. Estas dos ramas en paralelo con esta rama de acá que se compone de dos resistencias. Entonces aquí podemos hallar una tensión BA a partir del teorema de Millman, ¿no? Aplicando el teorema de Millman, la forma no vamos a hallar todo el circuito equivalente, no vamos a hallar todo el circuito equivalente, simplemente vamos a hallar la tensión BA. Y cuando queríamos hallar, ¿no? Solamente la tensión más no el circuito equivalente, ¿no? Aplicamos la forma 2 del teorema de Millman, ¿no? Pueden repasar en los videos que hemos visto, que hemos hecho. Entonces B sub A va a ser igual a tensión sobre resistencia más tensión sobre resistencia más tensión 0 sobre resistencia sobre la sumatoria de las conductancias, ¿no? Acá en esta rama sería 1 sobre 7 más 1 sobre 5 más aquí también en esta rama 1 sobre 7 nos va a salir igual a ver 15 sobre 7 1 entre 7 más 1 entre 5 más 1 entre 7 75 sobre 17 voltios. Bien, ya tenemos la tensión acá. Ahora vamos a hallar la tensión Bx. Entonces tenemos algo así. 2 acá 5 acá está el BA que es 75 sobre 17. Entonces por acá viene la otra parte del circuito. Entonces por divisor de tensión podemos hallar Bx, ¿no? Que sería la resistencia donde quiero dicho voltaje, 2 sobre la suma de resistencias en serie, 2 más 5 por la tensión BA en este caso, que es 75 sobre 17. Entonces Bx es igual a 150 sobre 119, que es igual a 1.26 creo. 150 entre aproximadamente 150 sobre 119 es igual a 1.26 voltios. Bien, esto sería entonces la respuesta. Noten ustedes que en la mayoría de problemas hemos aplicado el teorema de la reciprocidad, pero en los casos particulares cuando B1 es igual a B2 o cuando I1 es igual a I2. No solamente en el primer problema hemos hecho uso de esto, ¿no? B1 acá, calculamos acá. Donde habíamos calculado, introducimos una fuente de tensión y
Ahora hallamos la corriente por donde antes había una fuente de tensión V1. Ese fue el primer problema. Bien, no olvidar entonces cómo es que se trabaja cuando hay fuentes de corriente, ¿no? La fuente de corriente se pone en paralelo al elemento donde se quiere hallar la tensión, ¿no? Aquí como acá, y la tensión va en donde estaban los bordes de la fuente de corriente, ¿no? En este caso aquí entre este y este punto, que son los bordes de la resistencia 2, ¿no? Similar comentario para la fuente de tensión, ¿no? Donde está, al hacer el intercambio de fuente variable, por donde yo quiero hallar la corriente, ¿no? En la rama que quiero hallar la corriente, inserto la fuente de tensión en serie con el o los elementos que hay allí, como acá había una resistencia de 4, entonces esta fuente de 10 voltios se pone en serie, ¿no? La inserto en esta rama, quedando en serie con la resistencia de 4, y esta fuente de tensión la cortocircuito, y en ese corto es donde yo mido la corriente, como acá, ¿no? Aquí cuando saco la fuente de corriente abro, ¿no? Y donde estaban donde estaban los terminales de la fuente de corriente, ahí es donde pongo la variable que antes estaba acá. No hay que olvidar también que este teorema de la reciprocidad solo se puede aplicar cuando a un circuito se le está energizando con una fuente de corriente independiente para hallar una tensión, o al circuito se le está aplicando o se lo está energizando con una fuente independiente de tensión para hallar una corriente. No se puede aplicar el teorema de la reciprocidad cuando dentro del circuito hay una fuente dependiente, o hay fuentes dependientes, ya sea de tensión o de corriente. Bien.